Hola, sean todos bienvenidos. Hoy os quiero enseñar cómo hacer este cardigan. Esta es la parte delantera. Esta de aquí es la parte de atrás. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Voy a empezar con 86 puntos en la aguja. Ya tengo para adelantar. Voy a usar aguja número 3 para hacer el collar. Después de hacer las 8 vueltas del collar, voy a cambiar a la aguja 3,5. Los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos de todas las vueltas del cuerpo del cardigan, del collar hasta el final del cuerpo del cardigan, voy a hacer en punto revés. Siempre voy a saltar el primer punto sin hacer. En esta primera vuelta voy a hacer el primer punto, pero todas las otras voy a saltar sin hacer. Voy a hacer 5 puntos en punto revés para mi borde. Y voy a hacer en los otros 76 puntos centrales el punto barra, un punto revés y un punto derecho. Un punto revés, un punto derecho por 76 puntos y voy a terminar con 5 puntos de revés. El revés voy a seguir el punto barra y hacer también 5 puntos de borde al principio y al final de la vuelta. Voy a hacer de esta forma 4 vueltas. En la quinta vuelta volveré para enseñarlos el ojal. Ya tengo 4 vueltas en punto barra. En esta quinta vuelta, que también va a ser en punto barra, voy a hacer un ojal en el medio de los 5 puntos de borde. Voy a saltar el primer punto. Voy a hacer 2 puntos juntos en punto revés, un bucle y 2 puntos revés de borde. Salto el primero, 2 juntos en punto revés, un bucle y más 2 puntos al revés para el borde. Vamos a hacer 4 ojales con un intervalo de 9 en 9 cordones. De 18 en 18 vueltas vamos a hacer un ojal. Podéis hacer más cerca, podéis hacer más lejos, pero siempre debemos mantener el mismo intervalo entre los ojales. Estoy enseñando este, pero cuando llegar las próximas, acordaros de hacer los ojales. Y vamos a continuar con el punto barra. Un punto revés y un punto derecho por 8 vueltas. El collar está listo. Voy a hacer ahora una vuelta de pasalistón. Voy a continuar haciendo los 5 puntos de borde en punto revés. Voy a cambiar para la aguja 3,5. Salto el primer punto, hago más 4 puntos en punto revés. Voy a hacer un punto derecho, un bucle y 2 puntos juntos en revés. Un bucle y 2 juntos en punto revés, bucle y 2 juntos hasta el final de la vuelta. En la 10ª carrera voy a hacer toda en punto revés y disminuir un punto en esta vuelta. 11ª vuelta, voy a mantener los 5 puntos de borde y todos los otros puntos voy a hacer en punto derecho.
12ª vuelta el lado revés y todas las vueltas del lado revés van a ser en punto revés. Vamos a hacer toda la vuelta en punto revés. Décima tercera vuelta. Vámonos a continuar haciendo los 5 puntos de borde. Voy a hacer un punto derecho, un bucle, 4 puntos en punto derecho. 4, bucle, un derecho, bucle, 4 puntos en punto revés. 3, 4. Vamos despacito. Bucle, un derecho, bucle, 4 puntos en punto revés. Voy a repetir hasta el final de la vuelta. Vamos a terminar también con punto derecho y los 5 puntos de borde en punto revés. Vamos a hacer ahora la 15ª y la 17ª vuelta iguales. Saltar el primer punto, 4 puntos de revés, un punto derecho, 6 puntos en punto revés. 4, 5, 6. Hemos llegado al punto central de los bucles. Vamos a hacer en punto derecho y más 6 puntos en punto revés. 4, 5, 6. Un derecho y 6 puntos en punto revés. 3, 4, 5, 6. Un derecho y 6 puntos. Y vamos a seguir hasta el final, terminando la vuelta con un derecho y 5 puntos de revés. 19ª vuelta, salto el primero, 4 puntos en punto revés de borde. Y toda la vuelta voy a hacer en punto derecho, llegando al final a acordar de los 5 puntos de borde. Vuelta número 21, voy a hacer los 5 puntos de borde. Un punto derecho, un bucle, 6 puntos en punto revés. Un bucle, un derecho, un bucle, 6 puntos en punto revés. Voy a hacer la vuelta número 23 y la 25 iguales. Ya tengo un intervalo de 8 cordones después del ojal. Esta vuelta voy a hacer un nuevo ojal, saltando el primer punto, 2 puntos juntos en punto revés, bucle y 2 puntos al revés. La vuelta 23 y la 25 voy a hacer un punto derecho y 8 puntos en punto revés. Un punto derecho y 8 puntos en punto revés. Voy a repetir hasta el final de la vuelta, donde voy a terminar con el punto derecho y 5 puntos en punto revés. Voy a hacer así la vuelta número 23 y la 25. Vuelta número 27, 5 puntos de borde. Todos los otros puntos en punto derecho, terminando con 5 puntos revés de borde. Vuelta número 29, voy a hacer 5 revés, un derecho, un bucle y 8 puntos en punto revés. Un bucle, un derecho,
un bucle, 8 puntos en punto revés, hasta el final. La vuelta número 31 y la vuelta número 33 son iguales. Voy a saltar el primer punto y 4 revés. Hago el primero en derecho y voy a hacer 10 puntos en punto revés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un punto derecho y 10 puntos en punto revés. Voy a seguir así hasta el final de la vuelta. Vuelta número 35, 5 puntos de borde y toda la vuelta en punto derecho. Vuelta número 37, 5 puntos de borde, un derecho, un bucle y 10 puntos en punto revés. Un bucle, un derecho, un bucle y 10 puntos en punto revés. Un bucle, un derecho, un bucle, 10 puntos en punto revés. Y vamos a hacer así hasta el final de la vuelta. Voy a hacer las vueltas 39 y 41 iguales. Salto el primer punto y más 4 puntos revés. Un derecho y 12 puntos revés. Un derecho y 12 puntos revés. Un derecho y 12 revés hasta el final de la vuelta. Voy a hacer la última vuelta del pecho. 5 puntos de borde y toda la vuelta en punto derecho. Vuelta número 44, lado revés. En esta vuelta, vámonos a separar los puntos de las mangas para hacer después. Vámonos a hacer el cuerpo todo junto. Voy a hacer 33 puntos en punto revés. Voy a separar 40 puntos para una de las mangas. Hago 62 puntos. Separo más 40 y hago 33 puntos. Voy a separar en una aguja de tapicería con lana. Voy a poner esta lana rosa claro para no manchar el blanco. Si poner un color más oscuro podría manchar. La cuenta de los puntos que necesito en el total son 210 puntos. Aquí tenemos 206. En esta vuelta voy a hacer 4 aumentos para completar los puntos y hacer el motivo que he elegido. Salto el primer punto, todos los puntos en punto revés y contaré 4, 5, 6, 31. Aquí tengo 31 puntos. En mi punto 32 voy a hacer 2 puntos en uno. Voy a hacer un punto revés
Y antes de sacar de la aguja, voy a coger por la parte de atrás del punto y vámonos a hacer un nuevo punto. Tengo 33 puntos. Ahora voy a coger la aguja de tapicería 40 puntos para que pueda hacer la manga después. $38, $39, $40 puntos. Los voy a dejar separados. Voy a separar 64 puntos para las espaldas. Hasta he dicho 62, pero son 64. Vámonos a hacer 2 aumentos aquí también. Hago el primero, no saco de la aguja y voy a hacer otro punto detrás del punto. Tengo 2, voy a contar hasta 64. 3, 4, 5, 6, 58, 59, 60, 61, 62 puntos. En el punto 63, yo también voy a hacer un aumento. 2 puntos en 1. Vosotros podéis hacer de la forma que queréis. Desde que no quede un agujero, no podéis aumentar con bucles normales. Ya tengo 64 puntos. Voy a separar más 40 puntos para la otra manga en este sitio. Tengo ahora 32 puntos, necesito de 33. También voy a hacer un aumento en este primero punto. He hecho 2 puntos y voy a hacer los otros 31. Estoy en el derecho del cardigan. Voy a cambiar para la aguja número 4,5. Para este cardigan, voy a hacer el punto algodón. Para quien no conozca, voy a enseñar despacito. Vámonos a continuar con los 5 puntos de borde. Saltamos el primero y más 4 puntos al revés. El próximo punto voy a hacer en punto derecho. 5 puntos de borde más un punto derecho que voy a hacer aquí en el final también. Mantener el punto derecho y los 5 puntos de borde y hacer el punto algodón. El punto algodón es muy sencillo. Voy a hacer el primer punto en punto revés y salto un punto. Toda la vuelta va a ser así. Un punto revés y un salto. Un revés y un salto. Un revés y un salto. Hasta el final de la vuelta. Estoy llegando al final de la vuelta. Un revés, un salto, un punto derecho, los 5 últimos puntos en punto revés. El revés es todo hecho en punto revés, saltando el primer punto y los otros en punto revés. Tercera vuelta del punto, la misma cosa en el principio, 5 puntos de borde. Un derecho. Para el punto algodón voy a hacer
un derecho y un revés hasta el final de la vuelta y voy a terminar la vuelta con un punto derecho y 5 puntos en punto revés. El revés todo en punto revés. Este próximo revés va a ser la última vuelta de la secuencia para este punto. Vamos a repetir estas 4 vueltas por 10 veces. Voy a repetir más 9 veces, 10 veces en el total para hacer el cuerpo del cardigan. Cuando terminar las 10 secuencias, que son 40 vueltas en el total del cuerpo del cardigan, voy a hacer 6 vueltas en punto revés, 3 cordones completos en punto revés. Aquí voy a hacer toda la vuelta en punto revés, incluso aquel punto que estábamos haciendo en punto derecho, en esta barra voy a hacer en punto revés. Volveré para cerrar. Podéis ver los 3 cordones que están listos. Voy a cerrar el cuerpo del cardigan lo más sencillo en lado derecho. 2 puntos juntos en punto revés. Vuelvo a la aguja. De nuevo, 2 puntos juntos en punto revés. Y voy a hacer así de 2 en 2 puntos hasta me quedar solamente un punto. Voy a rescatar los puntos de una de las mangas que estaban separados. De mi lado derecho, empezando de la derecha para la izquierda, porque la primera vuelta que voy a hacer es del lado revés. La vuelta de separación de los puntos ha sido en el revés y no he hecho los puntos de la manga. Entonces voy a coger de la derecha a la izquierda. Acordando que son 40 puntos de cada manga que he dejado separados. Ya tengo todos los puntos. Voy a atar la punta del hilo en el primer punto. Voy a pasar por él y hacer un nudo, dejando un trozo más grande para que pueda esconderlo después de quedar listo. Estoy con la aguja 3,5 y voy a cambiar para la 4,5. La manga voy a hacer con la 4,5 y para el puño voy a volver a la 3,5. Voy a hacer un aumento en el primero y el último punto de la primera vuelta. Voy a hacer el primer punto en punto revés. Y voy a hacer otro punto detrás del mismo punto, otro punto revés. Voy a hacer todos los puntos en punto revés. Y en el último punto de la vuelta también voy a hacer un aumento. Para la manga también voy a hacer el punto algodón y voy a dejar el primero y el último punto para el borde. El primero voy siempre saltar sin hacer y el último voy a hacer en punto derecho en todas las vueltas, en el derecho y en el revés, y voy a seguir las 4 vueltas para formar el punto algodón. El revés todo en punto revés.
Aquí salto el primer punto, hago un punto, revés, un salto, un revés, un salto, un revés, un salto hasta el final de la vuelta. El último punto voy a hacer en punto derecho. El primero voy a saltar sin hacer y hacer los otros puntos en punto revés. Tercera vuelta, salto el primero sin hacer. Voy a hacer un derecho, un revés, un derecho, un revés y voy a hacer así hasta el final, terminando con un punto derecho. Cuarta y última vuelta de la secuencia para este punto. Salto el primer punto, hago toda la vuelta en punto revés. El último punto, un punto derecho. Tengo una secuencia completa del dibujo. Voy a repetir esta secuencia de 4 vueltas por 9 veces en el total. Ya he hecho una, voy a hacer más 8 secuencias. Voy a hacer 9 en el total. Voy a hacer ahora la última vuelta, la vuelta número 36, que es el lado revés de la manga. Tengo 42 puntos en la aguja. Voy a reducir para 36. Voy a saltar el primero, hago 4 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto revés y más 4 puntos en punto revés. 2 juntos en punto revés, 2, 3, 4 revés y por tercera vez 2 puntos juntos en punto revés. 4 puntos en punto revés, por cuarta vez 2 puntos juntos. Y vamos a hacer así por 6 veces. 5, 4 revés y por 6 veces 2 juntos. Y ahí terminamos con el último punto en punto derecho. Voy a cambiar de aguja, volver a la 3,5 y voy a hacer en punto barra un revés y un derecho por 8 vueltas. Voy a mantener los puntos de borde, saltar el primer punto sin hacer, empezar con un derecho y un revés y voy a terminar con un punto derecho. Voy a hacer 8 vueltas y cerrar de la misma forma que he cerrado el cuerpo del cardigan. Vamos a terminar de hacer y la otra manga exactamente igual. Cuando terminé la manga, he dejado un trozo bien largo de hilo para poder coser con la propia lana. Voy a poner en una aguja, cojo el primer punto y vuelvo al punto del comienzo. Voy a pasar por los puntos del borde. Voy a pasar por el medio del punto, por el lado y por el otro. Y así voy haciendo con todos los puntos, cosiendo por mi borde. Cuando estuvieras haciendo, vas a percibir exactamente dónde pasar por el punto. Y así, vámonos a cerrar toda la lateral y esconder el hilo al final. Pasaremos el hilo adentro y esconder en medio del trabajo.
Aquí está el cardigan listo. He puesto 4 botones de perla y también he puesto la cinta. Espero mucho que hayas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir notificaciones cuando yo tenga nuevos vídeos. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.